Hoy me tocó salir a hacer un mandado, salir a buscar alimentos, algunas cosas básicas. Y una vez más me tocó recorrer las calles de mi barrio. Calles vacías, calles sin autos, sin personas, prácticamente sin animales domésticos. Solo se escuchan ladridos de los perros y sí muchos pájaros que disfrutan de la naturaleza como nunca antes. Y mientras caminaba, pensaba en una frase que he escuchado muchas veces en estas últimas 2 semanas. La gente como vos o como yo decimos: ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? No veo la hora que volvamos a la normalidad. Pero hoy mientras caminaba me preguntaba: ¿cuál es la normalidad a la que queremos volver? ¿Cuál es esa normalidad? ¿Será que le llamamos normalidad a esa vida que ni siquiera era vida que estábamos viviendo antes de la pandemia y antes de la cuarentena? ¿Será que le llamábamos normalidad a esa vida inmoral, a esa vida donde no había respeto por la vida? Le llamábamos o le llamamos normalidad a un país como el nuestro, Argentina, y como la mayoría de los países del mundo, donde asesinan cada 26 horas a una mujer en su propio hogar por la persona que decía que la amaba. ¿Será que le llamamos volver a la normalidad a un país donde hoy se da cuenta que está encerrado cuidando y protegiendo la vida, mientras antes de esto pedían votar leyes para habilitar que ya no hayan más nacimientos no deseados, leyes para el aborto, leyes que atentan contra la vida? ¿A qué le llamábamos normalidad y a qué normalidad queremos volver? A esa normalidad deshonesta, donde cada uno hacía lo que mejor le parecía, donde ni siquiera nos dábamos cuenta que habían personas alrededor nuestro que necesitaban, aunque sea de un minuto de nuestra atención. ¿A qué le llamamos normalidad? ¿A qué normalidad queremos volver? A esa normalidad donde la familia se estaba cayendo a pedazos porque nadie tenía tiempo para atender la vida matrimonial, para cumplir su rol de padre, su rol de madre, donde los hijos ya no respetan a sus padres ni a sus madres. Queremos volver a esa normalidad donde las escuelas son un antro de falta de respeto, donde los padres van a enfrentar a los docentes que intentan hacer que sus hijos cumplan con responsabilidad los deberes educativos. ¿A qué normalidad queremos llegar? ¿O a qué normalidad queremos volver después de la cuarentena? A esa normalidad donde era tan común ver que cada fin de semana nuestros jóvenes, precioso tesoro, perdían su vida en los boliches, alcoholizados, en una vida promiscua, donde en esas noches, en esos lugares donde se hace negocio con sus vidas, donde se les vende alcohol, drogas, donde las chicas pierden el sentido común, donde los varones pierden el sentido común y ya no saben qué están haciendo. Esa normalidad donde los fines de semana mueren como si fueran ni siquiera animales, porque aún los animales mueren con dignidad. ¿A qué normalidad queremos volver después de la cuarentena? A la normalidad donde una mujer no puede salir de su trabajo hasta el colectivo porque no sabe cuándo aparecerá el violador detrás de ella, donde un padre de familia no sabe en qué momento entrar el auto a su casa después de trabajar, porque no sabe si vendrá el ladrón y entrará junto con él y le pondrá un arma en la cabeza a él o a sus hijos, incluso si quiere violará a una de sus hijas para poder llevarse algo e incluso hacer todo el daño que pueda.
¿Cuál es la normalidad a la que querés volver? Esa normalidad de la deshonestidad, esa normalidad de un país donde nunca sabemos qué hacen nuestros políticos, donde lo único que podemos preguntarnos es ¿qué más nos van a robar? ¿Con qué otra ley nos van a estafar? ¿A qué normalidad querés volver después de la cuarentena? A la normalidad donde la segunda causa de muerte en nuestros adolescentes y jóvenes es el suicidio, donde cada 40 segundos una persona en el mundo se quita la vida, a la normalidad donde somos capaces de pasar y saltar por encima de una persona que está pasando hambre y que está pidiendo una moneda y nosotros ya ni siquiera nos damos cuenta. La gente sueña con volver a la normalidad. ¿A qué normalidad? Cuando se vuelve a una normalidad, que es una normalidad realmente sin ética, sin principios, sin moral, donde los cristianos le llamamos una moralidad pecaminosa, se vuelve mucho peor que antes. Si hay algo que me preocupa cuando regresemos a la vida normal que las personas están reclamando, es si habremos aprendido algo de esta cuarentena. Me preocupa que volvamos peor que antes. Me preocupa que lo único que estemos esperando es que nos liberen las calles para volver a ser igual o peores que antes. Pero asusta mucho más pensar en que podamos regresar peor que antes. Salir a las calles a recuperar lo perdido. Salir a las calles a ver cómo pagamos deudas, a ver cómo recuperamos el dinero que no pudimos ganar en la cuarentena. Y lo peor de todo, volver a las iglesias con un corazón preocupado simplemente por los tesoros de este mundo, sin saber que las señales nos dicen a gritos en la palabra de Dios que Jesús viene pronto.